a la literatura del clasicismo grecolatino y particularmente la función poética. Para poder iniciar me presento, mi nombre es Cristian Vladimir Amaya, soy estudiante egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales y pues he estado acompañando a un grupo en el proceso de refuerzo para nuevo ingreso. La estructura de la sesión va a ser, vamos a ir viendo cada uno de los subtemas dentro de la función poética y voy a ir abriendo el espacio para que ustedes puedan compartir sus dudas o comentarios a lo largo de la sesión. Para poder iniciar, vamos a definir la función poética. ¿Qué es la función poética? Bueno, es aquella en la que predomina, es la que predomina cuando la comunicación enfoca el mensaje, siendo las palabras mismas aquellas que ocupan lo esencial de su atención. Es decir, más que lo que se dice, más que el contenido, por quién se dice, o para qué, o en qué circunstancias, lo importante es la estructura del mensaje o las palabras mismas. Cabe destacar además que dentro de la función poética, lo realmente relevante es una conjunción entre lo expresado y el mensaje, y por tanto no es realmente relevante lo que normalmente conocemos como realidad o el contexto, sino más bien este depende de lo escrito o de lo descrito más bien directamente dentro del mensaje. En ese sentido, pues, cabe destacar que la función poética hace un énfasis bastante grande en cómo están dichas las cosas y será esto uno de los elementos claves que debemos destacar. Para poder iniciar un poco con la función poética y poder desarrollarlo un poco más, tenemos el ejemplo de La noche del amor insomne. Este es un poema de Federico García Lorca y me gustaría que alguien de los asistentes me pueda ayudar leyéndolo para que podamos ir platicando un poquito de cómo se desarrolla la estructura en ello. Entonces, si gustan, me apoya uno, por favor, para poderlo leer. Adelante, perdón. Yo lo quiero leer. Dice, noche del amor insomne, noche arriba, los dos con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena. Llorabas tú por hondas lejanías, mi dolor era un grupo de agonías, sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado, de una sangre sin fin que se derrama, y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Muchas gracias. Si ustedes se fijan en Noche del Amor Insomne, de entrada, uno de los elementos que nosotros como lectores no conocemos es cuál es el contexto en el que García Lorca escribió este poema. Por tanto, desconocemos, por ejemplo, si este poema hacía referencia a, si había algún tipo de referencia previa a lo que estaba pasando con alguien más, dónde estaban, qué pasaba entre ellos, etcétera. Sino que todo lo que conocemos lo extraemos realmente por la función poética, es decir, aquellas cosas que nos dice el poema en sí mismo. Y para el caso particular, uno de los elementos importantes dentro de la función poética es que si yo cambio algo de lo que está escrito dentro del texto, esto puede cambiar totalmente el enfoque y puede cambiar totalmente el contenido. ¿Tenemos hasta aquí alguna duda o comentario? Tenemos algo por acá en el chat. Muy bien. Cuando hablamos de la función poética, decíamos, la función poética tiene una relación intrínseca entre la expresión y el contenido. ¿Qué significa? Lo que se escribe o lo que se describe dentro de cada una de las piezas de poesía o dentro de cada uno de los elementos literarios con función poética, la expresión y el contenido están íntimamente relacionados. Es decir, el contenido como tal no nos funciona o no sería posible determinarlo sin el tipo de expresión que tenemos. Y esa expresión pues está construida de tal forma que pueda respaldar el contenido que se busca. Como mencionaba en un momento previo, es importante destacar también que dentro de la función poética el punto clave son las palabras. Entonces es la expresión la que da sentido al contenido, por tanto logra definir el contexto y lo que nosotros normalmente conoceríamos como real o qué es la verdad de la realidad en la que se escribe, solamente podemos
encontrarla a lo largo de la descripción de la expresión. Y aquí vuelvo y uso un ejemplo de otros modelos literarios. Por ejemplo, cuando ustedes observan otros modelos de comunicación, más bien, por ejemplo, una noticia, el contenido está determinado por una realidad concreta, un contexto concreto, y la expresión podría variar un poco, sí, y sin embargo el contenido sería exactamente el mismo, el mensaje que se busca transmitir sería el mismo. Sin embargo, cuando hablamos de la función poética, el mensaje que se transmite tendría variaciones muy grandes si cambiamos la expresión en la cual está redactado. De allí, pues, que si volviésemos al ejemplo que mencionábamos de Noche del Amor Insomne, el ejemplo en el primer verso, por ejemplo, Noche arriba, los dos con luna llena, si cambiásemos totalmente eso, nos cambia totalmente el enfoque. Me muevo un poco más adelante, no sé si hasta ahorita tendríamos alguna duda en la relación entre expresión y contenido de la función poética. Muy bien. En la función poética proyecta el principio de equivalencia desde el eje de la selección hasta el eje de la combinación. Es decir, en la poesía la similitud se desprende de la contigüidad, es decir, de la cercanía que tengan algunas palabras en específico y de cómo estas palabras se van combinando por razón de los pensamientos que transmiten. A diferencia, por ejemplo, en una conversación ordinaria, ustedes elaboran sus palabras en función de pensamientos concretos preestablecidos. En la función poética, más bien hay otras consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, como son los patrones de similitud entre las palabras, esto particularmente en los casos de las rimas, la oposición de las palabras para poder dar algún enfoque en particular al contenido que se plantea dentro de la función, paralelismo, es decir, cómo las palabras se relacionan entre ellas, etcétera, y estos están dados sobre todo por algunos elementos en particular, como son el sonido de las palabras, es decir, cómo éstas suenan y cómo van generando en la combinación entre ellas una sensación de musicalidad, el significado de las palabras y cómo este significado se ve alterado o tiene alguna variación en relación a las demás palabras que componen la frase o que componen la pieza de poesía, y el ritmo, es decir, dónde están ubicadas, cómo se espera que se lean y cómo este ritmo en el cual están escritas puede impactar el contenido o puede impactar el resultado. Y también la connotación de las palabras. Aquí es muy importante destacar que la connotación puede variar en la relación con otras palabras y también podría llegar a darnos elementos diferentes o podría cambiar totalmente el contenido de lo que de lo que pretendemos expresar. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta o comentario con la función poética? Bueno, más bien abro de mi lado un poquito el micrófono para ustedes y me gustaría escucharlos que podamos ir participando un poquito. ¿Cómo consideran ustedes que se expresan estas características dentro de la función poética? Podemos, por ejemplo, mencionar algún caso, algún ejemplo particular donde ustedes digan, yo conozco este ejemplo donde puedo ver patrones de similitud, por ejemplo, o donde puedo ver que el sonido influye en cómo está redactado la pieza de poesía. ¿Qué tal si me ayuda, por ejemplo, Silvia? No sé qué ejemplo podría ser. Por ejemplo, dentro de este que
veíamos en inicio, donde notamos algunos de los elementos que comentamos. Si nos ubicamos, por ejemplo, en el segundo verso, en la segunda línea, en la segunda y tercera línea del primer verso, ustedes podrán observar que yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías. Ahí hay una relación entre el sonido y luego, si ustedes observan, entre la primera línea y la última línea de ese mismo verso, también hay una relación directa en cómo están redactados. Esto tiene que ver justamente con lo que comentábamos por acá, que era la similitud del sonido. Y en el caso particular de este ejemplo, como ustedes pueden observar, se va repitiendo a lo largo de los 4 versos. Es decir, la estructura llena, reías mías, cadena. Pena, lejanías, agonías, arena. Cama, chorro helado, derrama. Cerrado, su rama amortajado. Entonces, esta estructura en la cual se va construyendo una similitud de sonido que luego tiene, que para el siguiente verso o para la siguiente línea de este verso nos da una estructura diferente, es justamente en cumplimiento de esta norma o de esta estructura de la función poética. Me muevo un poquito más siempre dentro de la función poética y aquí cabe destacar que el mensaje dentro de la función poética no es expresivo, conativo, referencial, ni fático, ni metalingüístico. El mensaje, sino más bien que este puede contener a su vez todas las otras funciones, sin embargo dentro de ello en un modelo de ficción. Es lo que Aristóteles en su momento llamaba en su poética llamó la ficcionalidad. ¿Alguien conoce algo de qué es la ficcionalidad? Bueno, la ficcionalidad es aquella modalidad del lenguaje en la cual pues crea un universo de ficción y tiene 3 características, ¿no? Uno, se crea un universo de ficción. 2, este no se identifica con la realidad empírica. ¿Qué significa? Lo que nosotros conocemos como realidad, lo que podemos observar, lo que podemos percibir, lo que podemos de alguna manera pues entender con nuestros sentidos o percibir con nuestros sentidos más bien, dentro de la función poética y particularmente en la ficcionalidad, es algo que no necesariamente va a estar presente. Porque ya hablábamos un poquito antes, la función poética desarrolla un universo de ficción y determina la coyuntura, determina el contexto de la pieza que estamos leyendo o que se está interpretando con base exclusivamente en el mensaje que está transmitido. Entonces, uno crea un universo de ficción que me dice, crea un universo que no necesariamente existe, sino que más bien existe en cuanto se lee o se encuentra identificado dentro de lo que el autor de la pieza de texto nos quiso transmitir. No se identifica con la realidad empírica, volvemos un poquito a la parte anterior y es, no necesariamente va a ser perceptible con nuestro sentido, o no necesariamente emana de algo que ha sido percibido previamente con nuestros sentidos. Y por último, el contexto extraverbal depende del lenguaje mismo. ¿Qué es el contexto extraverbal? Es todo aquello que no está directamente contenido en el mensaje, no es, o pareciera ser que no es parte directa del mensaje, sin embargo, que nos permite entender de mejor manera todo lo que se está desarrollando. Así pues, el contexto extraverbal, para el caso particular de la ficcionalidad dentro de la función poética, dependerá del lenguaje mismo. Es decir, aquello y solamente aquello que está escrito dentro de la poesía es lo que podemos interpretar directamente como contexto extraverbal. Todo lo demás dependerá mucho de la percepción, de la perceptividad del lector. Sin embargo, no está directamente plasmado dentro del texto.
Y vuelvo al ejemplo que mencionaba previamente. Ustedes leen una noticia y casi siempre esta va a tener un contexto concreto, un contexto extraverbal concreto de dónde, quién, cómo. De repente vamos a tener, por ejemplo, el historial o los antecedentes previos a este suceso. Sin embargo, cuando hablamos de la función poética y en el mismo ejemplo particular que veíamos de Noche de Federico García Lorca con Noche del Amor Insomne, nosotros no sabemos qué hay antes de eso. No sabemos tampoco qué hay después. E incluso hay elementos del durante la expresión del texto que no quedan del todo claras para el lector porque no están contenidas dentro de la información que se tiene documentada, ¿no? Cabe destacar que el lenguaje literario es semánticamente autónomo y es porque tiene el poder suficiente para organizar y estructurar mundos expresivos enteros. Esto tiene mucho que ver con el uso de la ficcionalidad y el uso también de figuras literarias que nos van a permitir entender de una u otra manera cada uno de aquellos elementos que son componentes del mensaje que se transmite. Es decir, cómo se redactan o cómo se desarrollan dentro de cada uno de los textos estos elementos, cómo se utilizan estas características para poder lograr transmitir un mensaje en concreto. Cuando se hace todo el análisis de la función poética, ustedes podrán entender que no necesariamente lo que el autor me está describiendo debe ser considerado como un elemento clave, por ejemplo, de su vida, ¿no? Sino más bien acá, ¿por qué? Porque no tenemos el contexto y este no va a ser necesario dentro de ese texto, sino se limita a explicarnos lo que tiene el texto dentro de un universo de ficción que ha sido creado por el autor y que no necesariamente representa una realidad empírica, sino más bien que va a estar la realidad, por llamarlo de alguna manera, o el contexto extraverbal de este texto, pues estará determinado por el lenguaje mismo que ha sido utilizado dentro del texto. No sé si con estos tres elementos o con los componentes de la ficcionalidad y cómo la ficcionalidad afecta a la función poética tenemos algún ejemplo o comentario hasta hoy. Abro un poquito el micrófono para ustedes. Creo que se le ha desactivado el audio, Cristian. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, mis disculpas. Les comentaba un poco la función poética o el lenguaje literario puede ser explicado pero no verificado. ¿Esto qué significa? Este lenguaje, para cada uno de nosotros podríamos explicarlo de una forma diferente. De las 10, 11 personas que vemos en la llamada actualmente, cada uno de nosotros podría tener una explicación diversa para cada uno de estos versos. Por ejemplo, si yo pido a uno de ustedes que me explicase qué entiende por la primera línea del segundo verso, noche abajo los dos, puede ser que signifique algo totalmente diferente a lo que yo pudiera entender, a lo que algún otro de ustedes pudiese comprender también. ¿Por qué? Y esto está relacionado con algo que dentro de con la función poética y este apartado en particular de que puede ser explicado pero no verificado. Es decir, este lenguaje constituye un discurso de contexto cerrado y semánticamente orgánico que impone una verdad propia. ¿Qué debemos entender como hacerlo realidad en mi mundo imaginario y en cómo yo lo percibo? Esta percepción estará determinada obviamente por el contexto en que yo lo lea, puede estar determinado por mi misma historia o por mi propia relación con el resto de los seres humanos, por una coyuntura social, etc. O sea, son un montón de elementos que pueden llegar a determinar cómo yo explico o cómo yo vivo un elemento literario. Así pues, vamos a encontrar 4 elementos particulares dentro del lenguaje literario y que van a ser claves para poder, tanto como para poder redactar el lenguaje literario, como para poder tener una mejor comprensión de cómo se realiza, que son, 1, la plurisignificación. ¿Qué es la plurisignificación? Es a lo que me refería previamente y es, podemos tener muchísimas interpretaciones de un mismo texto. Estas interpretaciones van a depender del contexto en que el lector lo adquiera, va a depender obviamente del bagaje histórico, psicológico, social del lector, va a depender
de otros elementos como el contexto en el que se plantea, además, o el contexto en el que se redacta, etcétera, ¿no? Entonces, la plurisignificación hace referencia justamente a eso. Tenemos muchísimas interpretaciones de un mismo texto y no es que, para el caso en particular, no es que una interpretación sea correcta y una interpretación sea incorrecta. ¿Por qué? Porque este es un contexto cerrado y semánticamente orgánico, decíamos, que impone una verdad propia en un mundo imaginario como es el del lenguaje literario, donde utilizamos la ficcionalidad. Todo puede ser verdad. ¿Por qué? Porque es un mundo imaginario. 2. La connotación. Esto me dice que el sentido va más allá del significado habitual. Esto tiene mucho que ver con la utilización de figuras literarias, la utilización de determinados elementos para poder expresar algunos elementos. Y pues obviamente tiene que ver con cómo se percibe además. Entonces la connotación en sí misma puede tener un elemento de plurisignificación también. ¿Por qué? Porque estará dado por cómo se perciba y por cómo ese sentido que va más allá de lo habitual puede ser entendido o no. La originalidad, eso tiene que ver con crear nuevas expresiones y aceptaciones de palabras. Aquí esto es de cómo se utilizan, cómo el autor utiliza su contexto diario u otros elementos incluso de su propia creatividad para poder generar nuevas expresiones, nuevas aceptaciones de palabras y cómo éstas se van incorporando dentro del idioma y dentro de las figuras de la lengua para poder ser utilizadas de forma popular. Y por último, pues, del lenguaje literario cabe destacar que uno de los elementos clave que va a ser parte del lenguaje literario será siempre el predominio de la función poética. En este elemento, acá si ustedes observan, encontramos tres puntos que no habíamos visto previamente. Y aquí es uno, el placer estético, es decir, en el lenguaje literario, cómo se ve o cómo está escrito, cómo este cumple estos elementos de estética, es un elemento clave. Es decir, dentro del lenguaje literario, a diferencia de un mensaje convencional que se transmite en otros modelos de comunicación, sí es importante o es sumamente clave porque puede cambiarme totalmente el enfoque de mi mensaje y puede cambiar totalmente el contenido del mismo. Sí es importante cómo está redactado y se busca tener un placer estético. 2, el tema de extrañeza, que tiene que ver con las sensaciones que se producen en el lector y de cómo el lenguaje literario puede generar en el lector la sensación de desconocimiento o desconocimiento o de no relación o de relación con el texto. Y por último, admiración, que tiene que ver con las sensaciones que va generando el texto en medida lo vamos avanzando en él y vamos descubriendo nuevos elementos, cómo se van incorporando y estos pues pasan a ser parte de nuestra lectura y se incorporan de esa manera. Eso en cuanto a la parte de la función poética. Es justamente lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Abro el micrófono para ver si tenemos más alguna otra duda o comentario o algún elemento al que gusten que regresemos un poco más. Bueno, si no tenemos dudas o comentarios, de mi lado eso sería todo por hoy. Agradezco su atención y muchísimas gracias por su tiempo y participación. Que tengan ustedes buen día.